Y usted construía sus propios aparatos. Yo he construido todos los aparatos. El transmisor es construido. Claro, desde luego tenía pues el asesoramiento de personas que mucho más sabían de experiencia. El señor Fred Simon, el señor Juan Sergio Bes, había el señor Luigi Rota de los almacenes de la Sociedad Radiotécnica Ecuatoriana. Habían varias personas han sido las que me han asesorado en este caso. El señor Luis Calderón. Algunos me han asesorado con la mejor buena voluntad y me han tenido de un amigo completamente sano. Radiodifusora La Voz del Valle, 70 años. Radio La Voz del Valle nace desde un proyecto familiar de apego y cariño al lugar natal. No nace con un criterio empresarial, al igual que la gran mayoría de las estaciones de radio en el país. Es un esfuerzo desde la casa interior hacia la colectividad, de lo íntimo a lo general, hasta convertirse en una tarea diaria asumida con pasión de servicio hacia la sociedad local. El timonel de esta gran travesía fue Héctor Aníbal Cueva Llanes, quien con la suficiente preparación técnica se inicia como radiotécnico, luego se convierte en constructor y radiodifusor a nivel nacional. Hijo de Segundo Benjamín Cueva Suárez y Carmen Llanes Ortiz, se erigió para conducir la primera estación radial en Machachi, Ecuador. Su firme personalidad contribuyó a expresar las cosas por su nombre. La radio fue el medio integrador que no solo informó y entretuvo, sino que a través de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER posicionó el nombre de Machachi en el espectro nacional, al ser parte de las cadenas nacionales informativas Red Informativa Nacional, HCMQ, que matrizaba Radio Atahualpa de Quito, amarillo, azul y rojo, y se terminó retransmitiendo el informativo de la radio HCJB, La Voz de los Andes. Ejerció el oficio más hermoso del mundo, desde la cobertura, grabación, edición y locución de las notas informativas para orientar a la comunidad, conforme a la ética y verdad. Cubrió las inauguraciones y aperturas de obras. Lo deportivo y social ocuparon un lugar especial a lo largo de las décadas. La presencia y trascendencia de este medio de comunicación hizo que muchas personalidades de la política nacional estuviesen en sus micrófonos sin distingos ni banderas políticas. El relevo generacional ha sido fundamental para continuar con la misión de la radio, donde Carlos Aníbal Cueva fortaleció la presencia radial en el ámbito social y deportivo. La música ecuatoriana, en sus diversos géneros, se ha convertido en un gran patrimonio cultural intangible, dada su gran colección musicológica. Por este medio y sus micrófonos pasaron selectos artistas y voces, locales y nacionales. Por su labor y compromiso, ha recibido muchos estímulos y reconocimientos a su trayectoria desde la comunidad y desde la institucionalidad pública. De su accionar existen varios sitios web con información pertinente. Ese tiempo pues era todo a base de tubos al vacío. Habían los tubos rectificadores que eran de mercurio, los rectificadores de alta tensión. Ya comenzó a venir los díodos para reemplazarles a los tubos. Entonces ya con todas estas cosas también está hecho los aparatos de arriba en el transmisor. Los rectificadores ya son sólidos. El aparatito de aquí de Machachi, de La Voz del Valle, funcionaba con un sonido especial que nos vinieron a ver 3 o 4 personas a las que les servimos allí en Ambato. Por ejemplo, la Radio Centro de un señor Proaño. Le instalé en el año 68, en junio. La Radio Centro comenzó del suelo al cielo. Después fue una radio en Riobamba. Después fue una radio en Daule, la Radio Sideral.
Después hice algunos trabajos donde mi amigo, que también murió, Carlos Armando Romero Rodas, de Radio Cristal. También hubo otras radios, algunas radios se les ha hecho los trabajos, especialmente por el sonido. Programa musical ecuatoriano. Cuéntenos cómo inició. No, es que ya había música nacional y de preferencia teníamos la razón de adquirir los discos, que venían los discos de carbón y ya comenzaron a salir los discos de Microsurco con la industria de IFESA de Guayaquil, y entonces comenzaron a reproducir los discos que venían de carbón a sacarles en discos de Microsurco, ampliándole con la música, pero la música nacional, pero la más adecuada. Nada de la música comenzó a salir un poquito de música bastante dilatada, que no tenía razón, así, muy alegre, se puede decir así, pero aquí se le conservaba la música nacional, la sentida. La música nacional se hacía pues con su respectiva característica, y haciendo valor pues de repente las canciones de lo de la tierra, por ejemplo las canciones del señor Carlos Brito Benavides, las canciones de los señores de don Néstor Cueva Negrete, las canciones de don Víctor Manuel Valencia Nieto. Entonces todas estas canciones había que ponerle, mezclarle, pero debidamente armarle el programa. Más o menos era de 1 hora, hora y media. Se hacía el programa con Radio Tarqui Gonzalo Pérez. La primera temporada vino don Gustavo una vez con la grabadora, llevó un poco de música nacional grabada, entonces comenzó a hacer el programa Así es mi tierra los días jueves. Después pasó otra temporada, se hizo con Gonzalo Pérez. Entonces desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entrevistaba personajes notables allá en la ciudad de Quito. Aquí también alguna vez conversamos con algunos, y todo se hacía con música nacional y especialmente la música antigua. Conozco muchas cosas muy importantes de la radio. Siendo la única en el Cantón Mejía, sirvió muchísimo para el desarrollo local en todos los aspectos. En el aspecto cultural, en el aspecto económico, deportivo, sobre todo de información. A través de la radio nosotros nos informábamos del quehacer diario a nivel local, nacional e internacional, a través de sus noticieros, el matutino y vespertino que tenía la radio. A través de la radio La Voz del Valle nos enterábamos de los onomásticos de ciertas personas, de los cumpleaños, a través de los mensajes musicales que se daban a través de la emisora. Nos enterábamos de las personas que salían de romería, de quienes iban a cumplir con el servicio militar. Nos enterábamos de cuándo regresaban, porque era la costumbre que tenía nuestro pueblo de dar mensajes musicales a esas personas. De la misma manera nos enterábamos de quién fallecía, de acuerdos de condolencia. Nos enterábamos igualmente aspectos económicos, de compra, venta de bienes, de compra, venta de terrenos, un sinnúmero de cosas que nos permitían el desarrollo económico de nuestra sociedad. Barco negro del cobre, Dios
negra orfandad. Quiero embarcarme en el barco de la negra orfandad. Bueno, quiero contarles que yo escuchaba, era una ferviente radioescucha de La Voz del Valle de Machachi, la radio, por el segmento de música tradicional ecuatoriana. Desde muy jovencita, tendría yo unos 15 años, y era mi programa favorito. Así que de ahí aprendí muchísimo yo, porque soy cantante, de la música ecuatoriana. El señor propietario, que era don Aníbal Cueva, no solamente transmitía, ponía discos, sino que hablaba de la historia de la música, anécdotas de los artistas, anécdotas personales de la visita. Muchos artistas visitaron la radio, era como una radio de los artistas en Mejía, y entonces era maravilloso escuchar ese programa. Desde ahí, después de los años, dejó de estar de escucharse la radio, y yo decía ya muchos años después, ¿qué habrá pasado? Y en algún momento que necesité varios datos históricos de la música, con varios compañeros, artistas también, me dijeron, vamos a la casa de don Aníbal. Ahí mismo funciona la radio todavía y tiene un archivo maravilloso. Así que acudimos donde él, ahí le conocí, tal vez hace unos 15 a 20 años puede ser. Y era un libro abierto de historia, de anécdotas, de todo lo que nadie tiene de la música ecuatoriana. Nos hizo conocer su hemeroteca, su biblioteca musical, maravillosamente, como la conserva hasta ahora su hijo, ordenada por tiempos, por artistas, contándonos una de asuntos maravillosos que no están en historia, y muy generoso, más de ser un contador de historias. Nos hacía escuchar, nos facilitó el material, pero además lo que me impresionó es que era un amante apasionado de la música tradicional ecuatoriana, de los compositores, de los intérpretes, y nos narraba hechos anecdóticos con lágrimas en los ojos. Su sensibilidad era muy profunda para la música ecuatoriana, y el archivo más grande que yo he podido encontrar, el mejor mantenido del país, está en Radio La Voz del Valle de Machachi. Radio La Voz del Valle pues tenía programas extraordinarios, como el programa musical. Tenía programas que gustaban a mucha gente por la música ecuatoriana que diariamente difundía. Y todos sintonizábamos porque en esos tiempos, hablando de la década de 50, 60, era la única radio que existía en el cantón, y la música que nos daba a escuchar era extraordinaria. Los yarabís, los pasillos, los pasacalles, las tonadas, los aires típicos. Eso nos hacía vivir nuestra realidad cultural en referente a la música. Este es un pasillo bien sentido. De don Flavio Britti. ¿Qué haré cuando te busque y no te encuentre? ¿Qué haré cuando te llame y no te responda? Las tres generaciones nos engranamos de una manera muy positiva, didáctica,
delegando funciones, y aparte de todo, pues el tema de mantener a flote el medio de comunicación. Mi abuelito me decía, pues incluso unos días antes de su muerte, me decía, yo a ti te confío, porque tu papá solamente se dedica a la parte técnica, a la locución, y de estas cosas no sabe. A él nunca le informé cómo son las cosas, sino yo te quiero informar es a ti, que tú continúes con esto. Entonces, ahí se engranaron las tres generaciones. Entonces, nos dimos el brinco de la cinta abierta al cassette. Y bueno, mi sugerencia fue incorporar los decks para poder ya dar desarrollo a lo que significaba pues el sustento técnico, porque la audiencia tenía pues que mantener siempre cautiva la radio, y la radio no podía decaer por la falta de un elemento, de un aparato electrónico. Entonces había que implementar en estudio cualquier cosa. Asimismo, ya con el tiempo, ya para el año 1995, con el afloramiento del CD, se tuvo que incorporar prácticamente, y ahí dejando de lado el acetato, y pasamos a incorporar lo que significó ya el sonido digital, haciendo unos acoples obviamente a la base fundamental de la estructura técnica de la radio, que era la mezcladora original, que mi papá pues la supo construir. Bueno, algunas mezcladoras construyó, pero la que estaba en servicio. Había que idearse cómo conectar, cómo se puede admitir, es la palabra, elementos tecnológicos nuevos versus elementos técnicos antiguos. Entonces, por ahí comencé yo también a especializarme en esto, ya para decirles de que la tecnología desde ese entonces estaba hecha, lo que había que hacer es saberla utilizar. Yo mantengo la tradición del programa Canciones de Oro y Plata, donde también involucro un segmento de los días miércoles, que es la música patrimonial ecuatoriana. Con esto no desmerezco a todas las generaciones artísticas que a través de los tiempos han configurado con notable acercamiento a la vivencia estructural de nuestra música nacional ecuatoriana. Entonces, esto está latente, es un compromiso, gracias también a un estímulo del primer poder del Estado, que en su debido momento pues, se otorgó a Aníbal Cueva Llanes y a la radio La Voz del Valle, precisamente por estos detalles, de ser partícipes ante la colectividad, de difundir el patrimonio musical ecuatoriano que reina aquí en los ambientes de La Voz del Valle en sus diferentes modos de presentación. Cinta abierta, discos en 78 revoluciones por minuto, discos de acetato en 33, 45, cassettes, o sea, toda la línea de cintografía, toda la línea de discografía, y también elementos que ya el sonido digital los trajo, históricamente hablando, y obviamente con los nuevos artistas, los contemporáneos, en todas las líneas factibles y posibles de poder mantener esta estructura de la identidad musical de la patria. Y hoy con mayor razón tengo una audiencia extraordinaria de coterráneos, de ecuatorianos que se encuentran diseminados en todo el planeta, que sienten un estímulo fabuloso al escuchar las canciones inmortales de la patria ecuatoriana a través de la distancia, y qué mejor, en su móvil, en su celular. Radiodifusora La Voz del Valle, 70 años. En la noche de mi vida, de repente apareció una estrella, como un alma peregrina, imagínate con la aventura. Me dijo, cantando